¿Sí me escuchan? Ahora sí. Tremenda presentación. Muchísimas gracias, mi estimado. Como bien decís, sobre todo, pues, esa amistad que nos une desde hace muchos años, desde que estamos en la universidad. Ahí nos conocimos y ahí hemos venido labregando ya en la parte profesional y nos da gusto poder estar aquí, ¿no? Después de tantos años y poder ya estar desde otro ámbito, que podemos trabajar y aportar para la profesión. Muchísimas gracias a todo al Colegio de Contadores, al comité organizador, a su presidente, Federico Marenco, y a Guillermo, que me mandó ahí la invitación, pero aquí estamos, siempre a la orden. Vamos a hablar ahora del tema que hemos llamado la preponderancia de la auditoría interna en las organizaciones. Y vamos a conversar sobre las mejoras que están en proceso para el nuevo marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna, que es el IPPF, sus siglas en inglés. Cuando nosotros hablamos de contabilidad, hablamos de normas internacionales de contabilidad, ya sea full, ya sea pyme, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de algunos marcos contables específicos, ya hacemos referencia a la norma que aplica. A veces nosotros nos hemos encontrado en algunos casos cuando se hace mención al marco normativo de la auditoría interna y entonces nos hacen referencia a las NIAs, ¿verdad? Las NIAs es un marco normativo que está específicamente para realizar auditorías, auditorías y otros trabajos de aseguramiento de forma independiente. En este caso, pues, la labor de la auditoría interna está enmarcada en lo que se le llama el marco internacional para la práctica profesional. Y es que, y el marco internacional para la práctica profesional es la guía que permite o guía, valga la redundancia o la repetición, al auditor para poder cumplir con ese propósito, con esa labor, con nosotros hablamos de esa labor preponderante en las organizaciones. La guía, el marco tiene, hay 7 elementos que lo conforman, donde está la misión, hay un core de principios, está la definición de lo que es la auditoría interna, está un código de ética, tenemos las normas y tenemos que esa es la parte superior, es la parte mandatoria, o sea, son guías mandatorias y en la parte inferior hay unas guías recomendadas que son las guías de implementación de las normas y las guías suplementarias. Que aquí hay una riqueza de información donde los auditores o los que practicamos la labor de la auditoría interna tenemos muchos insumos para poder, para desarrollar nuestras actividades siempre y cuando tengamos acceso. Como les decía, ¿qué es lo que hace preponderante la labor del auditor en las organizaciones? El valor que le da a esta organización. Y ese valor pues está enmarcado en la misión. La misión dice que el que está conferida en el marco internacional es mejorar y proteger el valor de las organizaciones, proporcionando ese aseguramiento objetivo basado en riesgos a través de la asesoría y ese análisis. Siempre que hago referencia a este aspecto, siempre digo que esa traducción se quedó bastante corta porque es más exigente para el auditor, porque le habla de insight, o sea que más bien que sea una especie de asesor que le dé información acerca de lo que esté sucediendo a futuro, que le pudiera suceder, o la exposición que tiene una organización a futuro. Entonces, que les genere esas alertas a la organización para poder tomar las acciones de forma oportuna.
Y también como parte del marco también está el concepto o la definición de lo que es la norma, y siempre inicio con esto y lo remarco, porque esto es lo que define al auditor. Si se apropia de esto, define su rol dentro de las organizaciones. Cuando nosotros dentro de la definición tenemos que la actividad de auditoría interna es una actividad independiente y objetiva, que el enfoque es de aseguramiento y de consultoría, ¿verdad? Eso es lo que damos. Cuando hablamos de aseguramiento, es ese aseguramiento de la evaluación de la evidencia objetiva para las partes interesadas. Para la parte interesada puede ser las juntas directivas, los reguladores, las gerencias generales o las gerencias intermedias, ¿verdad? Entonces nosotros le damos un valor de aseguramiento sobre diferentes aspectos, pueden ser normativos, regulatorios u operacionales, que es concebida para agregar valor. Volvemos a hablar del valor, ¿verdad? El valor que hablamos, que hace referencia en la misión. Agregar valor y mejorar las operaciones de la organización. Este es un reto porque espera que el auditor esté enfocado en la parte operativa, en los procesos organizacionales, y que los conozca, ¿verdad? A un nivel razonable, que pueda generar esas recomendaciones de valor. Es muy importante en este sentido que el auditor, y en este caso, ¿verdad? Que estamos en este congreso, que también estimulemos a los estudiantes a conocer no únicamente las partes temas contables o de auditoría, sino que también que todos esos conocimientos técnicos de la labor propia va a estar enmarcado o enfocado en la operatividad de la organización. Entonces, inclusive para contabilizar es necesario conocer, entender bien el negocio, conocer bien los procesos para poder comprender la lógica y hacia dónde, cómo esto afecta la parte contable, ¿verdad? En las organizaciones. Y esto también, ya no digamos en la parte cuando nosotros hablamos de evaluación de los procesos. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos las operaciones de la organización. Y entonces dice que esto ayuda a cumplir con sus objetivos. ¿Los objetivos de quién? De la organización. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de ese aporte sistemático y disciplinado. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistemático, hablamos de tener un pensamiento sistémico, ¿verdad? De poder conocer, ver a la organización como un todo, como un conjunto de sistemas. O sea, que las cosas no funcionan de forma aislada, sino que nosotros tenemos que hacer esas relaciones y no enfocarnos únicamente en un tema específico. Cuando nosotros hablamos de esto, y siempre hago la referencia cuando nosotros, hacemos a veces esas evaluaciones, esas revisiones de transacciones, y de pronto nosotros nos caemos con la firma del cheque, pues que el cheque no estaba firmado de revisado. Entonces nos quedamos en que el cheque no está revisado, y entonces la recomendación es que se debe de ponerse la firma. Entonces, cuando nosotros cuando no hacemos un análisis más amplio sobre qué fue lo que sucedió, qué fue lo que está generando que ese control que se ha diseñado o que está definido, que una persona debe revisar los cheques, ¿verdad? Y debe de plasmar esa revisión, ese control con su firma. Algo está sucediendo que la persona o fue que no estuvo o no realizó esa actividad, o hay un tema de carga operativa, un sinnúmero de situaciones que pudieran ocurrir, por lo cual nosotros no observamos una firma, pero no nos deberíamos de quedar únicamente en esto. Entonces, ver cómo esto se relaciona con otros aspectos organizacionales, o sea, con qué otro con qué otro proceso pudiera estar afectando. Entonces, a eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Por eso tenemos que desarrollar ese pensamiento sistémico, ¿verdad? De ver la organización como un todo y no como isla o parte separada. Y obviamente disciplinado, porque nosotros tenemos un marco normativo y hay un principio y un fin donde nosotros desarrollamos nuestra labor. Y aquí es muy importante esta otra parte,
para aclarar algunas cosas, porque a veces hay muchas preguntas de que cuál es la labor del auditor interno y en qué se debe enfocar. La norma, o el marco es bien claro y esto viene desde la conceptualización, que esto va mejorando y más adelante lo vamos a ver. Dice que disciplina para evaluar y mejorar las eficacias de los procesos. ¿Cuáles procesos? De gestión de riesgos, de control y de gobernanza dentro de las organizaciones. Entonces ya esto ya nos está enfocando cuál es la naturaleza del trabajo del auditor, que debe haber, hacer evaluaciones de los procesos de gestión de riesgo. Esto nos obliga, nos exige, perdón, a que nosotros nos especialicemos en estos temas de riesgo. Cuando nos habla de control, también que nos especialicemos, que conozcamos qué cosa es el control, qué cosa es control interno, cómo está compuesto, o sea, todo el marco, el marco normativo o las referencias técnicas sobre los cuales nosotros tenemos que hacer, basar nuestra labor. Y la parte de gobernanza, pues que el gobierno no estamos hablando de las entidades estatales, estamos hablando de la gobernanza de las organizaciones. Algo muy importante de este marco, es que aplica a todo tipo de organizaciones, sea del sector público, sea del sector privado, sea con fines de lucro o sea sin fines de lucro, ¿verdad? Por eso nosotros hablamos de organizaciones, no de empresas para poder abarcar todo toda la gama, pues, de organizaciones sobre las cuales nosotros podemos generar, realizar nuestra labor. Entonces, desde aquí parte el estrés, ¿verdad? Donde se nos está exigiendo a nosotros eh, eh, un valor que debemos de ofrecerle a la organización, a los diferentes stakeholders. Hay unas expectativas que se tiene de parte de los stakeholders sobre la labor del auditor, que esa expectativa no quede exclusivamente en andar haciendo revisiones de cheque o revisar si los inventarios no hay fuga de inventario o que están enfocados en temas de fraude, ¿verdad? Esto es más amplio. Entonces, cuando nosotros hablamos de valor de la organización, nosotros debemos de preguntarnos qué cosa es el valor de una organización. ¿Cómo se define el valor de una organización? ¿Cuál es el valor de mi organización a la cual yo estoy realizando, a la cual yo le estoy prestando un servicio? Porque si yo no conozco cuál es el valor y yo no promuevo, pues como profesional, y no promuevo a los estudiantes también a conocer y a estar claro cuál es el valor de la organización, o sea, tampoco no vamos a poder ni agregar ni ayudar a la organización a mejorar, ni a proteger el valor ni a mejorarlo, ¿verdad? Entonces es importante ver de dónde nace esto y cómo nosotros podemos, de dónde tenemos los insumos, pues para poder aportar como parte de nuestra labor a la organización, al mejoramiento y a la protección de su valor. Entonces, el valor de la organización vemos que inicia debería estar conceptualizado desde la misión, ¿verdad? Si una organización tiene clara, ya sea preferiblemente escrita, la misión, ¿verdad? Ya nos da una guía cuál es el valor que estaría ofreciendo, ¿verdad? ¿A qué se está comprometiendo? Si una organización tiene claramente definida su visión, igualmente ya sabemos hacia dónde va, qué es lo que espera, y también obviamente debería haber una alineación de los valores. Si nosotros eso ya lo tenemos claramente identificado, eso ya nos sirve a nosotros a guiar, ¿verdad? Ahora, esto, si una organización no lo tiene, pues se nos hace más fácil, por decir algo, porque eso es lo primero que nosotros deberíamos de cuestionarle a la organización. O sea, ¿sabes para dónde vas? Porque si no sabes para dónde vas, pues va a andar dando tumbo. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a hacer los aportes. Y estos valores o el valor dentro de la organización pudiera estar enfocado, ¿será que está enfocado en la rentabilidad para los accionistas o para la mejora de vida de las personas o tal vez para la satisfacción de las necesidades de un cliente? Porque si yo tengo una empresa
yo me debería diferenciar de otras o debería haber una propuesta de valor, no únicamente pues a través de establecer una relación comercial, sino qué es lo que yo le voy a ofrecer a la sociedad como empresa. O sea, cuál es el valor, qué necesidades voy a suplir a nuestros clientes, pues a los usuarios. Entonces eso es algo que deberíamos de tener bien claro y debidamente documentado, pues para de allí nosotros iniciar a establecer toda una estrategia y ya definir las acciones, los planes estratégicos y operativos. Pero eso es muy importante que nosotros como auditores los tengamos claros y que también nosotros impulsemos a los muchachos, a los estudiantes y que, a enfocarse en estos temas o que inclusive nosotros dentro de nuestro sílabo, dentro de nuestro, en las asignaturas de auditoría, tengamos claro que nos aseguremos que ese mensaje le llegue a los estudiantes. El valor, como decía, las organizaciones, de esto se genera las estrategias y de esto también se desprenden los objetivos organizacionales, pueden ser los objetivos estratégicos, los objetivos operativos, ¿verdad? Que esto más o menos los objetivos operacionales, nosotros si nos vamos a una herramienta que nosotros los auditores debemos de agarrarlo, y es que tenemos que, ¿verdad? Porque es nuestra principal, es donde nosotros desarrollamos nuestra función, pues, es el control interno. La realidad es que nosotros, vamos a ver un poquito más adelante, cuál es la función que tenemos nosotros dentro del marco del control interno en las organizaciones. Entonces, la realidad es que ya está, el marco es un modelo, este es uno de tantos modelos, en este caso es POSO, un modelo que se le ha ofrecido a las diferentes organizaciones como un modelo para que sus objetivos, para que las organizaciones puedan cumplir con su propósito, ¿verdad? Que puedan desarrollarse y garantizar la continuidad. Entonces, hay toda una estructuración de este modelo y en principio lo que se presentan ahí, cuáles son, y por eso está en la parte de arriba los objetivos organizacionales. Hay una conceptualización de lo que es el control interno, ¿verdad? Y habla que su función principal es ayudar a la organización a cumplir con los objetivos. Y esos objetivos organizacionales están identificados como los objetivos operacionales, que ahí incluyen los objetivos estratégicos que nosotros estamos hablando. Y de ahí vienen también los objetivos de información. Dentro de los objetivos de información incluye la información financiera externa y ahí es donde caen los estados financieros, ¿verdad? Y después viene la información interna, operativa, etcétera. Y también caen los objetivos de cumplimiento regulatorio, cumplimiento de todos los compromisos que tiene la organización. Entonces, todo esto, si nosotros tenemos claro estos objetivos organizacionales, pues ya eso nos sirve de guía para poder ir enfocando y planificando nuestra labor o ya ir haciendo nuestra propuesta de valor como auditores internos a las organizaciones. Y obviamente de estos objetivos se desprenden riesgos, ¿verdad? Y esos riesgos son los que nosotros tenemos que ir identificando o ayudando o asegurando que la organización los tenga identificados. Si no, pues nosotros también dentro del marco, dentro de las labores propias de la auditoría interna, está la labor del asesoramiento para poderle ayudar a la organización a poder cumplir o a poder identificar y gestionar lo que son los riesgos organizacionales y también gestionar lo que es el control interno. Entonces, a eso, imagínense que aquí no hemos hablado de revisar un papel, pues como no hace rato, pero no hemos hablado de revisar papeles. Aquí estamos hablando de estrategia, estamos hablando de misión, visión, valores, de valor de la organización. O sea, como nosotros desde esa perspectiva podemos ayudar a las organizaciones a poder cumplir con esos objetivos organizacionales. Y después de esas, pues, hacemos la evaluación, pero ¿de qué sirve que tengamos una evaluación de riesgo
y utilizar las herramientas más sofisticadas si a eso no hay ninguna respuesta. Entonces el tema es ver qué respuesta se le da, si esas respuestas están de acuerdo con los niveles de aceptación de riesgo que los tomadores de decisiones y los que tienen la plata en la bolsa son los que están dispuestos a aceptar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir generando esa sinergia con las diferentes partes interesadas. Ahora, cuando hablamos de riesgo, hablamos dentro de una organización hay cualquier cantidad de riesgo. Nosotros tenemos, bueno, riesgo de liquidez, bueno, riesgo relacionados con los aspectos económicos, culturales, que son los generadores, los disparadores, ¿verdad? De esos riesgos social o políticos, que son de carácter externo y también los que son de carácter interno, que están asociados con la operatividad. Y eso, pues, lo que nosotros tenemos que asegurarnos de tenerlo identificado y asociarlo con qué, con lo que habíamos hablado antes, con las estrategias, con los objetivos organizacionales, para que no nos abrumemos pues de todos estos riesgos a los cuales está expuesta una organización y darle esa calificación o esa prioridad de acuerdo con el nivel de importancia y qué tanto estos riesgos pueden afectar los objetivos. Porque hay algunos riesgos que está bien, a lo mejor la empresa o las organizaciones están dispuestos a asumir, pues a no hacer nada. Ya hemos hablado de todo el proceso, ¿verdad? No pretendo en esta ocasión pues hablar de lo que es el control interno, pero ya hay un tema, ¿verdad? Cuando hacemos la evaluación de riesgo, que identificamos, los evaluamos por nivel de la probabilidad del impacto, identificamos el riesgo inherente, vemos cuáles son las respuestas que nosotros le podemos dar a los controles y llegamos a los riesgos residuales, donde el riesgo residual se debería ser el que ya está dispuesto a aceptar pues como organización, ¿verdad? Entonces, allí es donde nosotros debemos asegurarnos como auditores, obviamente que debemos de estar bien documentados para poder tener esas conversaciones con nuestros stakeholders, pues con los gerentes, con los directivos, con los dueños de las empresas, con los gerentes intermedios, para también tener una labor hasta de educador, porque muchas veces pues quienes están del otro lado a lo mejor no comprenden de las cosas que nosotros estamos hablando porque lo están viendo de otra forma. Pues a veces dicen el negocio, yo me foco en el negocio, pero no se dan cuenta que ese negocio tiene riesgos asociados y que el gran negocio de su vida se le va a caer por un evento que él nunca lo vio, ¿verdad? Entonces nosotros somos los llamados a estar haciendo levantar esas banderas y dejarlas debidamente documentadas. Como les decía, bueno, aquí está esa parte de la misión, la visión, y cuando nosotros hablamos de la estructura, hablamos de control interno, hablamos de sus componentes, y aquí es muy importante que nosotros tengamos claro cuál es el rol que tenemos nosotros como auditores dentro del control interno. Algunos dicen, bueno, en realidad yo no soy parte del control interno, ¿verdad? Porque pues yo no puedo autorizar, no debo involucrarme en lo que es el control interno. Entonces, esos son temas discutibles, pues, porque sí, dentro del marco hay actividades que sí son, pues, si nosotros queremos asumir la responsabilidad o sea, si tenemos claro, tenemos que asumir ese rol o aclarar a quien corresponda, a la parte interesada, de cuál es la función que nosotros tenemos y cómo le podemos ayudar. Por ejemplo, en el caso cuando hablamos del entorno de control, ustedes saben, pues todos los que están asociados con los principios asociados al entorno de control, el directorio de mostrar la integridad, los valores éticos, etcétera. Y eso están definidos a través de los códigos de conducta, etcétera, etcétera. Pero hay un principio que habla
específicamente del rol del rol del directorio sobre la independencia y la vigilancia que debe tener sobre el funcionamiento del control interno. Y aquí estamos nosotros, ¿por qué? Porque nosotros somos los que damos servicio de aseguramiento, ¿verdad? Le damos servicio de aseguramiento y, y eso nosotros somos quienes a través de nuestra labor, de nuestras evaluaciones continuas, estamos dándole los input al consejo, al gerente, al dueño del funcionamiento del control interno, y él es parte de todos los insumos que él obtiene para tomar las acciones correspondientes de forma oportuna. Entonces, desde aquí nosotros partimos del rol que del rol que como auditores debemos de asegurarnos poder cumplir. Pero igual, para eso nos toca conocer bien a la organización, conocer bien los marcos normativos, saber cuáles son los riesgos a los cuales están expuestos, plantear un adecuado plan de trabajo a la organización, pues o la junta directiva, tener esas comunicaciones, tener esas conversaciones con la junta directiva, tener esas conversaciones con el presidente del comité de la junta directiva, dependiendo del tamaño de la organización o del gerente, tener esas conversaciones con las diferentes áreas de negocio, tener ese rol como les decía, de educador sobre estos temas, porque en realidad que nosotros somos en teoría, deberíamos ser los expertos en esto, ¿no? Entonces, si vos tenés ese expertizo, es el que cada quien tiene su especialidad. O la especialidad, pues para no hablar de experto, tenés una especialidad para no ser tan soberbio, como decía el experto. No es esa especialidad, entonces te toca estar teniendo esas comunicaciones y tener una labor, pues a veces es titánica, pues porque no te comprenden, ellos están en otro, tienen su foco pues en otros temas y no digieren bien la información que vos le das. Pero es una labor constante, de tal manera que cuando, pues, en principio que vos también tengas esa salvaguarda de decir las cosas y decirlas a tiempo, ¿verdad? Y decirlas adecuadamente, porque el día, al final, si no te hacen caso y toman sus propias decisiones, o toman sus propias decisiones, tal vez no están obligados a hacerte caso, bueno, ya por lo menos vos ya hiciste tu trabajo y ya se los advertiste, pues entonces, dentro de la, sí. Quería comentar, disculpa, y ahí está el maestro Federico. Maestro Federico, aquí tenemos un tarrito, para cada vez que alguien es soberbio tiene que echar un $1 en ese tarrito. No. Que tienes unas preguntas, ok. No sé si las quieres dejar hasta el final. Ahora. El botón. ¿Se escucha? Aló, toqué algo aquí, ¿se me escucha? Sí. Pitó. ¿Se escucha? Batería. Ahora sí como que te escucho. ¿Habla? Aló, aló. Ahora sí. Hola, hola. Bueno, repito, ¿verdad? La regla, que aquí tenemos un tarrito donde cada soberbio echa $1 por cada soberbia que dice, amigo. Bueno. Y el presidente sabe esa regla, ¿verdad? Tenle que echar $1. Aquí todo lo que estamos aquí lo que estamos de este lado y lo que están participando, todos somos expertos en la materia, así de que todos tenemos que echar un peso, ¿no? Tenemos que vendernos así, pues, porque al final, si no nos convencemos nosotros, difícilmente vamos a ir a convencer a nuestro, ¿verdad? Entonces somos los expertos.
Te comentaba, Francisco, que hay varios comentarios. No sé si quieres irlos atendiendo o los quieres dejar hasta el final. Sí, veamos eso y los que están ahorita y después los atendemos los Ok. otros al final. Ajá. Dice acá Bayardo, bueno, en principio te manda saludes. Los Mucho gusto. colaboradores de las entidades consideran que el auditor interno es un revisor de papeles o documentos, dice. No valoran al auditor interno como un asesor permanente de la máxima autoridad de una entidad o como consejero de esa máxima autoridad de la entidad. ¿Tu comentario? Bueno, como les decía, esa es una labor, ¿verdad? Una labor titánica, pero hay una responsabilidad que tenemos nosotros los auditores, ¿verdad? Para tener conversaciones de alto nivel tenemos que ir bien preparados. Entonces, si vos conoces y casualmente lo que busca el marco es, y eso es los propósitos de la norma, pues busca, uno, guiar tu labor, otro, darte las herramientas para que vos puedas llevar ese mensaje hacia los principales stakeholders. Pues nosotros, digo nosotros, desde el liderazgo de la auditoría interna y desde el liderazgo en este caso, de los institutos, o en mi calidad, por ejemplo, de presidente de FLY, estamos buscando a tener incidencia con los principales stakeholders, ¿verdad? Pero hay una labor muy importante del auditor de estar bien documentado y demostrarle, pues, porque eso, qué decirte, a mí me ha tocado, pues a mí de pronto me han visto como, pues así, pues yo me documento y le demuestro. Ahora, si el día de mañana, como les decía, sucede algo, pues ya, yo por lo menos ya cumplí con mi responsabilidad. Pero sí, eso es de dos vías, creo yo, es de dos vías, ¿verdad? Nos toca educar y nos toca documentarnos. Y eso depende también del auditor interno, ¿verdad? Porque si en la medida Sí. en que el auditor interno entrega valor agregado en cada revisión, ¿verdad? Entonces, generalmente la alta administración dice, ve, este tiene buena idea. Dice. Este tiene buenas ideas, ¿verdad? Porque si siempre está generando el valor o siempre está generando, agregando valor a sus revisiones, etcétera, ¿verdad? Entonces llama la atención de la administración, ¿verdad? Y dice, ve, este está generando alguna información que tiene buenas ideas, etcétera. Vamos a tomarlo en cuenta, incluso te tomen en cuenta para tomar otras decisiones, ¿verdad? Que no tienen a veces nada que ver con lo que estás haciendo, pues, pero dicen, este tiene buena idea. Vení, auditor, vamos a hacer esto y esto, ¿qué opinas? ¿Verdad? Entonces eso depende de que el auditor se venda de esa manera, pues, ¿cómo? Como decía Francisco, estudiando, conociendo el entorno de la compañía, haciendo sus labores oportunamente, ¿verdad? Etcétera. Entonces, en esa medida uno se va dando su propio lugar, pues. Sí, y eso te lo genera la documentación. Entre mayor documentado está, o sea, las conversaciones que tenés son conversaciones de sustancia, pues, y obviamente eso tiene que ver con el liderazgo que tenés que desarrollar, porque esas son diferentes, otras competencias que no son, a lo mejor de tener que desarrollar otras competencias que no son son competencias blandas, pues, entonces tenés que hacer una combinación de muchas cosas, pero sí, esa es una labor que tenemos. Recuerden que nosotros no somos los que llevamos el dinero en efectivo a las organizaciones, pero nosotros damos un servicio que después cuando ellos lo tienen claro, pues te lo valoran bastante. Dice acá Marta Iris, saludos Marta Iris. Dice, ella agrega al mapa de riesgo que tú tenías ahí el riesgo de inflación a consecuencia de todos los factores que tú mencionaste y comenta que normalmente el auditor interno es el validador del proceso, dice. Sí, bueno, la lista no era taxativa, era un ejemplo. Hay cualquier cantidad de riesgo a lo que está expuesto la empresa. Pero tal vez validador en parte, pero uno busca dar ese valor de Agregado. aseguramiento, pues. De aseguramiento, pues cuando un gerente, un directivo te dice, bueno, quiero que el auditor observe, que el auditor me valide eso, pues que el auditor revise para ver si las cosas están como deben de ser. Entonces, al final, depende, a lo mejor un tema de semántica, pues, pero la realidad es que es un servicio de aseguramiento. Y si
si ese servicio te lo valora la parte interesada, quien vos le das tu principal cliente, pues está bien, ¿no? Excelente. Saludos, Donald Ariel. Está con nosotros, Donald. 2 preguntas, 2 consultas. ¿Qué incumplimos como auditores internos al contestar confirmaciones de saldo de nuestros clientes? Vamos una a una. No debería ser una labor nuestra. Esa es la labor del negocio. Pues nosotros no deberíamos andar contestando confirmaciones. Eso es de otra. A mí cuando me llega eso, yo lo mando al área correspondiente, pues, porque yo no es parte de mí. Yo no tengo que hacer eso. Excelente. Dice, como Yo auditor quisiera interno, agregar, sí. quisiera agregar algo yo de mi Adelante, experiencia también. En un momento determinado, ahí en auditoría interna donde yo trabajaba, dábamos ese servicio, pues. Pero entonces yo fui, documenté y le dije, esta función no es nuestra, esta función es más operativa. La mandamos a la gerencia de operaciones y eso hicimos bien documentadito, sí, ¿verdad? Para que quede. Pues nosotros solicitamos que nos eliminaran esa función que era operativa prácticamente para el área que le corresponde, como dice Francisco, ¿no? Sí, que ese es un servicio que es un banco, pues, ese es un servicio. Y se cobra. Perfecto, Donald. Ahí tienes una respuesta también de nuestro presidente, don Federico. No cayó en ningún error, sino aquí le tengo el tarrito ya puesto. Pregunta número 2, dice, como auditor interno de una empresa regulada, ¿es correcto incluir en nuestro estatuto de auditoría interna procedimientos para dar seguimiento a los hallazgos del ente regulador? Eso no va en el estatuto. Podemos conversar un poquito más adelante qué es lo que debería ir ese estatuto. Sí. Saludos, Marta Iris. Recibido, gracias. Adelante, Francisco, te Ok. escuchamos. Bien, entonces, como decía, hablamos ¿cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros en este caso del control interno? Pues algo que yo he marcado, ¿verdad? Que considero importante. Otra cosa, otro aspecto, otra responsabilidad que nosotros realizamos y que está como parte, que es parte del control interno, que está definido en las actividades de supervisión. Y específicamente en el principio 16, que habla de que la organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y puntuales para probar si los componentes del sistema de control interno están presentes y en funcionamiento. Importante eso, verdad que nosotros debemos asegurarnos, pues, y eso nos dice el marco, el control interno para que deben estar, todos los principios deben de estar presente y en funcionamiento. O sea, debemos asegurarnos de que todos sus componentes sean parte del control interno y todos sus principios. Entonces, ya obviamente dentro de la particularidad de cada organización, pues deberíamos de ver cómo eso se define en las políticas y en los procedimientos, ¿verdad? Y cómo eso, obviamente, todito debería estar alineado a qué, lo que hablamos al inicio, a los objetivos del organizacional. ¿Verdad? Todo esto debería estar claramente, claramente enfocado en esos objetivos organizacionales, ¿verdad? Y dentro de esos principios, pues que están los puntos de enfoque, ¿verdad? Donde habla de que habla de las evaluaciones continuas y las evaluaciones puntuales, ¿verdad? Que prácticamente son en este caso, vienen siendo las actividades que nosotros venimos programando en un tiempo, que están contenidas en un plan de auditoría, que son las revisiones específicas, pues, de los proyectos, de los procesos, de las áreas que nosotros revisamos. Y también cuando nosotros, en el caso de las evaluaciones continuas, son aquellas evaluaciones que nosotros podemos dar a través de las auditorías continuas, si tenemos implementada esa metodología, donde estamos haciendo monitoreos específicos, ¿verdad? Ciertas áreas que nosotros consideramos importantes. Eso es parte de lo que nosotros hacemos, lo cual no significa que la organización no lo pueda hacer, porque igual al final del día, pues
perdón, nosotros somos parte de la organización, la área de negocio o la administración pudiera realizar ese tipo de actividades, ¿verdad? Y que también, pues, nosotros deberíamos de evaluar para ver si eso ya está contenido en la política o en los procedimientos, pues que eso se esté cumpliendo. Pero, digamos, dentro de lo que quería marcar o aclarar, que dentro de las responsabilidades que tenemos el auditor interno, los auditores internos, están definidas pues en los mismos principios y claramente planteados pues en cada uno en estos puntos de interés que nosotros hacíamos mención. Esto, ¿en qué ayuda o cómo se relaciona a lo que estamos mencionando? Pues la preponderancia. Porque cada una de estas revisiones que nosotros hacemos deberían estar enfocadas en asegurarnos que se están atendiendo los riesgos relevantes, ¿verdad? Que pudieran afectar los objetivos organizacionales. Entonces, son revisiones a detalle, pero que llevan un enfoque de alto nivel. O sea, hacemos revisiones de, qué sé yo, si ya vas a hacer evaluación de los controles para ver si las políticas y los procedimientos se ajustan o están mitigando o están dando respuesta a los riesgos, ¿verdad? Que esa es una parte, yo creo que es la parte principal en la cual nosotros aportamos valor a la organización. Y después viene la otra parte, que es la parte del cumplimiento, que es el palomeo que nosotros hacemos, de estar agarrando una muestra y ver si eso pues está en funcionamiento, pues si en realidad lo que dicen las políticas, los procedimientos, entonces se está cumpliendo. Entonces ese es el propósito que nosotros que tenemos, o sea, cuando hacemos una revisión de lo que le llamamos comúnmente pues el palomeo, pues revisar si cumple o si no cumple, ¿verdad? Como parte de la labor del control interno. Ahora, dentro del marco para la práctica también están los principios fundamentales, ¿verdad? Tenemos los 10 principios fundamentales. Demostrar integridad, proporcionar aseguramiento basado en riesgo, y eso vuelve a remarcar y aquí después voy a contar un tema y que vienen los cambios en la norma. Remarca lo que nosotros venimos hablando desde la misión, desde la conceptualización, de la labor de la auditoría interna, el proporcionar aseguramiento basado en riesgo, que debe fomentar la mejora a lo organizacional. Cuando hablamos de mejora, pues está enfocado en la eficiencia y también en la atención a los riesgos, ¿verdad? A los cuales está expuesta la organización. Es minuciosa, proactiva y está centrada en futuro. Un auditor interno que le esté levantando bandera a un gerente general, a la junta directiva, a un dueño de la empresa, de las cosas, de las exposiciones que tiene una organización, pues yo te aseguro que es allí donde te empiezan a ver diferente, pues. Pues estás enfocada a futuro y no estás remachando las cosas que pasó. A menos que utilices eso que pasó, pues para ver cuáles son las lecciones aprendidas para mejorar los controles que tiene la organización implementada, las políticas o los procedimientos. La comunicación, la eficacia de la comunicación. A veces nosotros tenemos esa debilidad, digamos, esa falencia en la comunicación. La comunicación es en todo el sentido de la palabra, comunicación verbal, escrita. O sea, nosotros queremos transmitir un mensaje a veces a través de un documento formal, cuando hay muchas formas de hacerlo, inclusive hasta nos vamos a tomar un café y ahí podemos charlar y pueden salir muchas ideas o los resultados que puede tener con un café que son mucho mayores a estar redactando pues un informe de auditoría, ¿verdad? Hay veces la comunicación es fundamental para llegar a acuerdos, a veces nosotros nos quejamos que no nos atienden. Sentémonos y veamos cómo nosotros nos podemos poner de acuerdo, porque yo no quiero atrasar tu proceso, pero tampoco quiero que me atrases el mío. Entonces pongámonos de acuerdo y eso es negociación y comunicación. Demuestra calidad y mejora continua. Y nosotros por allá arriba, aquí nosotros decimos que demostramos integridad.
Si nuestros procesos no están debidamente documentados, no estamos enfocados, no estamos preocupados por la calidad y por la mejora, ¿cómo yo voy a después a andar, con qué autoridad yo voy a andar planteando recomendaciones si mis procesos están cruzados, por no decir otra cosa? Entonces es importante demostrar esa calidad de la mejora continua, pues. Que estemos alineados con las estrategias, eso es un principio, y en los objetivos y los riesgos de la organización. Está ese objetivo y está libre de influencia indebida, o sea, que somos independientes, que demostramos la competencia y diligencia profesional. Ya le decía, si nosotros tenemos una conversación, debemos de demostrar las competencias y no es únicamente que conozcamos del marco internacional para la práctica profesional, porque en esas conversaciones la podemos tener los que conocemos de ese tema. Pero si nosotros vamos a hablar de negocio, vamos a hablar con la gente de la organización, vamos a hablar de procesos, tenemos que hablar de su proceso y tenemos que hablar con mucha propiedad, pues, con conocimiento. Entonces tenemos que desarrollar todos esos temas. Si vamos a hablar de finanzas, nos toca pues tomar un curso de finanzas y ver de riesgo financiero. Si vamos a hablar de cumplimiento, nos toca meternos a ver todas las leyes, las regulaciones enfocadas con el tema de cumplimiento, me refiero a PLA, ¿verdad? O a cumplimiento tributario, o sea, me toca desarrollar esas competencias o a través de mi equipo, pues, porque uno soy un todólogo. Es difícil, pues, o sea, tengo que buscarme gente o asesorarme de gente que sepa. Entonces, tenemos que demostrarle a nuestras contrapartes, ¿verdad? Que nosotros tenemos las competencias y también que somos muy cuidadosos, pues, lo que le llamamos la diligencia profesional al momento de desarrollar nuestra labor. Pues hay que tener mucho cuidado en la forma y en el fondo, porque a veces en el proceso de comunicar con la comunicación, a veces tenemos problemas de coordinar y de buscar alianzas. Pues a veces, si bien es cierto, nosotros tenemos que ser independientes, pero debemos de tener ciertos niveles de cordialidad con las personas o alianzas o acercamientos para poder desarrollar nuestro trabajo adecuadamente y pues con todo el debido cuidado. Y lo otro, que no es menos importante, y que es un principio que esté adecuadamente posicionada y tenga los recursos apropiados. ¿Cómo logramos esto? Igual, es una lucha titánica que tenemos que hacer nosotros. Un auditor, una pregunta, ¿por qué el auditor depende del financiero? ¿Por qué depende del contador? ¿Por qué depende del...? Porque nosotros cuando iniciamos nuestra labor no teníamos claro eso. Entonces nosotros al momento del proceso de contratación tuvimos que haberle dicho, espérate, esto no es auditoría interna, ¿verdad? O sea, si yo estoy claro de para qué me estás contratando, no es para una labor de auditores, es para otra cosa. O sea, a lo mejor dentro del control interno voy a hacer evaluaciones. Dentro del control interno vemos en el componente de monitoreo de supervisión, voy a hacer algunas actividades que se parecen a los de auditoría interna, pero no es auditoría interna, ¿verdad? Porque ese no está ni posicionada adecuadamente y te aseguro que no tiene los recursos apropiados. Entonces, eso es un tema que nosotros mismos debemos de estar claro cuál es nuestra posición y cuál es nuestra labor. También, como parte del marco internacional está el código de ética, que el código de ética está conformado por 4 principios: integridad, objetividad, confidencialidad y competencia, que esos se desprenden se desprenden o están contenidos más bien en todo en las normas, y son temas que nosotros manejamos, ¿verdad? Porque nosotros los hemos venido desarrollando desde la universidad, pues cuando están bastante relacionados con todo, bueno, son temas que nosotros manejamos, y hay 12 reglas de conducta, ¿verdad? Que definen en cada uno de estos elementos, de cada uno de estos principios. Y también tenemos
las normas. Entonces ya entramos aquí a las normas, que tenemos las normas de atributo y tenemos las normas de desempeño, y también tenemos las de implementación, que estos son que si tu servicio va a ser de de aseguramiento o de consultoría. Entonces cada una de estas normas tiene contenido pues el servicio de aseguramiento o de consultoría. Entonces vemos que dentro de las normas de atributo tenemos pues estas 4 normas que son de la 1000 a la 1300. En la 1000, aquí se define, la norma define lo que es el propósito de la auditoría interna, por eso es muy importante que tengamos claro esa norma, cuál es el propósito, la autoridad que tiene la auditoría interna y las responsabilidades. Nos habla de los temas de independencia y objetividad. En la 1100, perdón, en la 1200, la aptitud del debido cuidado, y la 1300 nos habla del programa de aseguramiento y mejora la calidad. Cuando hablamos, por ejemplo, en esta 1000, aquí nos dice que nosotros deberíamos de tener un estatuto de auditoría. Y el estatuto de auditoría es como la política. Tenemos política y procedimiento. En este caso, el estatuto debería ser como la política. Pero, aparte de que una política es una herramienta muy importante que nos sirve a nosotros los auditores. ¿Por qué? Porque eso viene siendo también como un acuerdo. ¿Un acuerdo entre quién? Un acuerdo entre la junta directiva, el dueño, el comité de auditoría, el gerente y el auditor interno. Entonces, ahí nosotros decimos cuál es la posición, el propósito de la auditoría interna, la misión, el propósito, cuál es la autoridad que tiene. Ahí definimos que nosotros no tenemos restricciones, acceso de información a la área, la responsabilidad, etcétera. Y todos los temas importantes que para nosotros deberíamos de ser resguardo, lo dejamos en ese estatuto. Y ese, pues, teniendo ese documento, pues a los auditores no se nos abren muchas puertas, porque las puertas deberían de ser por naturaleza, se deberían de abrir, pero sí se aclaran muchas cosas, y hay personas que a veces que pueden estar dentro de las gerencias intermedias o tal vez otros niveles bajos, que de pronto te quieren bloquear los accesos o no darte la información, y vos le decís, mira, o sea, aquí tenés, aquí la autoridad que obtengo está respaldada por esto, así es de que, pues por favor, dame la información, dame acceso, etcétera. Esto si nosotros utilizamos esta herramienta es fundamental, y después ya el tema, y esto lo debería contener, y lo debería declararse, ¿verdad? Dentro del estatuto. Y el programa de aseguramiento es un programa que debería de tener los auditores. Ese es un programa que tiene bastantes herramientas, ¿verdad? Donde nosotros hacemos evaluaciones de los trabajos, y también buscamos que nos evalúen como un servicio los diferentes partes interesadas, las juntas directivas, la gerencia, las áreas o los responsables de los procesos, y también pueden haber revisiones internas y también revisiones externas, ¿verdad? Con validación externa. Esto para que nosotros podamos decir de que cumplimos con las normas, deberíamos de tener este programa implementado. Y después tenemos la norma de desempeño, que es la parte de la ejecución. O sea, está la norma 2000, que habla de lo que es la administración de la auditoría interna, la parte administrativa, que es la supervisión, que las políticas, los procedimientos y todas esas cosas te lo define. La naturaleza del trabajo, y aquí donde nos enfocamos allá lo que dice. La naturaleza del trabajo del auditor está enfocado en gestión de riesgo, control y gobernanza. Ahí es donde vos te vas a enfocar. No andes dando, ¿cómo se llama? No, tu labor no es andar haciendo labores operativas que pudieran afectar tu independencia. Entonces, enfócate en esto y no en otros temas que comúnmente pues te mandan, no comúnmente, sí, que en algunas ocasiones, como cuando no hay una claridad, dicen, pues, bueno, es que yo confío más en el auditor. Que lo hago el auditor. Mira, auditor, asegúrate que todos los cheques que salgan de aquí estén bien. Entonces ya te están poniendo una labor
de control, ¿verdad? Entonces, son cosas que nosotros debemos tener claro. La planificación del trabajo, estamos hablando de las planificaciones individuales, ¿verdad? Que debemos de desarrollar en cada uno de los del trabajo, pues donde está enfocado en riesgo, etcétera. Y eso ya está, la norma ampliamente te la describe. El desempeño del trabajo del auditor interno, pues toda la parte de la documentación, la sustentación, la comunicación de los resultados, las guías, ¿verdad? La parte normativa de cómo vas a proceder y las calidades de la comunicación que deberían de tener, los cuidados de calidad, etcétera. El seguimiento, pudiera encajar en lo que hacía la pregunta, pues el colega o la colega, que si nosotros deberíamos tener una responsabilidad los regulados. Mira, Donald. Sí, bueno. Eso está, acuérdate que nosotros, la labor de la auditoría interna, en el caso de los regulados, se define está también regulada, valga la redundancia, por una norma específica. Y en esa norma a uno le dice que tenés que darle seguimiento constante, permanente, a las recomendaciones, y cuando viene una instrucción también del superintendente te dice, tenés que darle seguimiento. Y si hay una instrucción del superintendente, tenemos que estar claros, en este caso los regulados, que nosotros tenemos la junta directiva, tenemos la gerencia, tenemos al regulador. Porque ¿qué es lo que te dice el regulador? Mira, yo represento una parte del patrimonio que está en la organización. ¿Y quiénes son? Pues a los clientes. Yo represento a los clientes, entonces, pues yo hago mis inspecciones y yo dejo las instrucciones y yo tengo la autoridad, y la realidad es que la ley se la da al superintendente, pues la autoridad de darte a vos una función que no te la da a vos, sino que se la da a la junta directiva. Entonces, igual, ¿qué es lo que te hace hacer eso? Tú tenés que poner dentro de tu plan de trabajo ese proyecto, esa labor, pues, de hacer una revisión. Ya cada quien lo hace de acuerdo como lo considera bien, pero hay un concepto de permanente, ¿verdad? Entonces, esto pudiera ser como parte del seguimiento. Pero aquí está enfocado bastante en la labor que nosotros hacemos, pues en las recomendaciones que nosotros presentamos, porque está bien, o sea, yo planteo una recomendación, hay compromisos, se lo presento a la junta directiva, al gerente, al dueño, a quien sea, y hay acuerdos. Entonces, esos acuerdos nosotros tenemos que asegurar lo que se cumple, porque si no se cumplen, entonces, pues, no se hizo nada, pues la labor del auditor quedó en papel mojado. Y si no se hizo, pues igual lo tenemos que reportar, pues no se hizo y se le informa. Ahora, a veces también es que no me hacen caso, dice a mí. Es que el gerente me dice que no, porque yo en realidad le estoy mandando locura, que yo miro las cosas de una forma, siempre lo veo todo negativo, pero nosotros planteamos exposiciones, planteamos riesgos. Entonces, si no van a hacer nada con eso que nosotros hacemos, el gerente del área dice que no va a hacer nada, lo subo al gerente general, no dice que no va a hacer nada, lo sumo a los tomadores de decisiones, los que ponen la plata o los que van a rendir cuentas, ¿verdad? Si los tomadores de decisiones dicen no se va a hacer nada, pues yo lo dejo documentado, y donde se establece pues que se está aceptando un riesgo, pero ya como auditorio ya quedó salvaguardado. La norma en ese caso pues nos ayuda bastante a protegernos pues en ese sentido. Y aparte de eso tenemos cualquier cantidad, las guías suplementarias, que aquí tenemos cualquier cantidad de información que nos ayuda para realizar labores específicas. Pues esto son ejemplos de algunas cosas que se tienen algún tiempo. Tenemos mucho material que se está realizando, y también lo otro que estamos haciendo desde Fly es que estamos haciendo traducciones de casi todito el material, lo tenemos en español. Entonces, pues quien tiene acceso a
a quien está asociado pues a los institutos, al instituto y que tiene su membresía activa, pues tiene acceso a toda esa información. Ahora, digamos, a nivel general, eso es lo que busca la norma, te guía, o el marco internacional te guía para que vos vayas encaminándote en agregarle valor o que la función tuya sea valorada por la organización. Como les decía, hay mucho trabajo que hacer y nosotros como docentes, pues tenemos que dar el ejemplo. ¿Cómo? Documentarnos. Si vamos a hablar de auditoría interna, pues utilicemos el marco internacional para la práctica. O sea, no podemos confundir nosotros auditoría interna con las niñas, ¿verdad? Porque eso genera mucha confusión en los muchachos. Yo he tenido pues casos de algunos muchachos que me han dicho, no, que las niñas, yo miré auditoría interna y que las niñas. Entonces, pues de pronto uno se queda un poquito, pues, porque no es correcto utilizar otro marco. Si vamos a hablar, por ejemplo, de auditoría gubernamental, hay un marco específico para auditoría gubernamental. Si vamos a hablar de bancos, igual de banco, ¿verdad? Y si vamos a hablar de marcos contables, por decir algo específico en el sector financiero, no podemos hablar de NIF, no podemos hablar de NIF full. Tenemos que irnos al marco contable, ¿verdad? Emitido por la Superintendencia de Banco. Entonces tenemos nosotros como educadores, como docentes, perdón, tenemos la responsabilidad principal de tener ese debido cuidado de documentarnos y estar actualizándonos y casualmente pues esta es una labor muy importante que está haciendo el colegio para llevar toda esta información relevante y de actualidad para los docentes y que sirvan por lo menos para sembrar la semilla, ¿verdad? Porque tal vez un evento como este, un congreso, es difícil abarcar a nivel de detalle, como en el caso de un taller donde se pueden generar cosas, se pueden desarrollar temas más a nivel de detalle, pero sí, por lo menos ya uno le va generando esas inquietudes para seguir mejorando. Entonces, bueno, ya se nos viene el marco internacional para la práctica, pues ya hemos estado revisándolo y se ha llegado a la conclusión de que ya las expectativas, ya se quedaron cortas las expectativas, ¿verdad? Y se crearon ciertas necesidades, pues hay que simplificar la estructura. Si ustedes se fijan, por allá les hablé de la misión, les hablé del concepto, les hablé de los principios, les hablé del código de ética. Entonces de pronto muchas cosas como que se repetían y que no quedaban algunas cosas claras, pues porque se vinieron adicionando a través del tiempo. Entonces eso pues es una de las cosas que se tomaron en consideración. La otra es clarificar y alinear todos los elementos para, como les decía, evitar la duplicación y la inconsistencia. Las normas actuales pues no incluyen áreas de emergentes, sino que eso está un poco separado y que no se presentan de forma oportuna. Lo que se busca es la practicabilidad, que sean prácticas y aplicables, ¿verdad? Eso es lo que se ha estado valorando, pues, o sea, que hay una claridad de las normas y reforzar el tema de que debería de aplicarse a cualquier organización independiente del tamaño y de la complejidad, ¿verdad? La ubicación, la industria, etcétera. Y el nivel de madurez que pueda tener una unidad de auditoría o una unidad o actividad de auditoría interna, o función de auditoría interna. Y lo otro, pues, es comunicar y promover con las auditorías internas y las partes interesadas y los reguladores, pues, o sea, buscar cómo promover las normas en sí que sean más digeribles, pues, para todas las partes interesadas. Esto se ha venido trabajando hace algún tiempo en la asamblea que tuvimos, en la asamblea global, hay una asamblea que hace el instituto anualmente con todos los institutos a nivel global, a nivel mundial, donde se ven todos estos temas y se llegan a acuerdos, pues,
y se busca cómo establecer cambios, ¿verdad? En las estrategias tanto del instituto como también del marco normativo. Entonces, para comentarle un poquito, pues, cómo es este proceso de revisión de las normas. Hay un consejo global del instituto, ¿verdad? Que está conformado por una junta de supervisores del IPPF, que es un IPP Oversight Council, y el consejo internacional de la revisión de las normas de auditoría interna. Estas hacen una propuesta, una evaluación o hacen un gap análisis, ¿verdad? O la identificación de las necesidades de los cambios, y hay un proceso de participación donde se mandan a todas las partes interesadas a nivel global, porque claro, lo que se busca es que este proceso sea transparente, ¿verdad? Se genere la credibilidad y sobre todo pues que se puedan adoptar. Y esto pues adicionalmente se han hecho muchas entrevistas virtuales, muchas respuestas a través de correos, se hicieron encuestas, todos los institutos a nivel global, etcétera. Se estuvieron discutiendo ahora en la Asamblea Global en septiembre, y ahorita en octubre también hubo una asamblea en Bruselas donde se terminó de definir algunos aspectos sobre la norma, pues para ya echarlas a andar. Entonces, ¿qué le puedo decir? Como les decía, este es el marco normativo actual, el que estábamos conversando, el que tiene los 7 elementos, que están la misión, los principios, la definición, el código de ética, en las normas, y en la parte también la guía de implementación y la guía suplementaria. ¿Cómo va a quedar? ¿Cuál es la estructura nueva del marco? Van a estar las normas y las guías. Y dentro de las normas, que está igual, son mandatorias, van a estar las normas generales y las normas de aplicación. Y estas normas generales pues van a estar basadas en principios. Esta es la arquitectura, ¿verdad? Que están, como les decía, están las normas generales y las normas de aplicación. Dentro de las normas generales están todo lo que nosotros mirábamos en la misión, en el concepto, en los principios, va a quedar en un solo, va a quedar resumida en lo que es el propósito de la auditoría. Y después van a haber 4 áreas, ¿verdad? 4 áreas de interés, que son ética y profesionalismo, gobierno de la función de la auditoría interna, gestión de la función de la auditoría interna y la realización ya de los servicios de auditoría. Y dentro de las normas de aplicación estarían las enfocadas en prácticas de la auditoría, materia de auditoría, y va a estar por sector. Entonces aquí vamos a hablar, por ejemplo, de todo lo que es el tema de la planificación estratégica, cómo va a ser el desarrollo del plan de auditoría, el tema del gobernanza, el tema de las líneas jerárquicas, los diferentes modelos que se planteen de gobernanza, el modelo de las 3 líneas de gestión de riesgo. Si ustedes recuerdan que nosotros o el instituto pues hablaba del modelo de las 3 líneas, el tema del aseguramiento de la calidad y mejora que habíamos hablado, que hoy por hoy es la 1300, el tema de la definición de que si está en conformidad con las normas para la función de las pequeñas unidades de auditoría, el tema de la utilización de datos y tecnología. En las prácticas de auditoría vamos a incorporar lo que es, por ejemplo, evaluación de gobierno en las organizaciones, temas de sostenibilidad, riesgo de fraude, los riesgos externos también, los diferentes tipos de riesgos que se van a ir incorporando en las normas, que van a servir de guía, gestión de riesgo de privacidad, etcétera, pues. Y por sectores, sector público, aspectos relacionados con la auditoría interna del sector público, cómo realizar las auditorías internas, la divulgación de los resultados, y también otro sector que se ha estado trabajando pues con el sector financiero. Pues. Eso es más o menos lo que viene. Obviamente después se van a ir
adaptando a los diferentes, pues se va incorporando algunos nuevos elementos. Entonces, la estructura, cuando nosotros hablamos entonces de las normas generales, vamos a tener aquí lo que hablamos del propósito de la auditoría interna. Entonces, el propósito de la auditoría interna está definido que es elevar y proteger el valor de la organización, proporcionando aseguramiento objetivo y asesoramiento para ayudar a la organización a cumplir con su misión. Aquí queda incorporado todo, pues queda incorporado lo que hablábamos allá del concepto de la misión. Aquí va a quedar más resumido, pues y obviamente después hay un desarrollo. Lo otro que tenemos dentro de los líneas de interés, por decir algo, ahorita se me escapó el término, está la ética y profesionalismo, que esto está, si ustedes se fijan, aquí esto está relacionado con el código de ética. Y si recuerda que teníamos integridad, los 4 principios, objetividad, confidencialidad y competencia, se ha incorporado uno que estaba dentro de las normas, que es la atención profesional debida, pues. Los auditores internos deben demostrar demostrar la debida atención. Porque eso estaba incorporado en las normas y también en el código de ética. Entonces se dejó documentado en un solo dominio, perdón. En este dominio que deberíamos de tener, y que de aquí se van a desprender también el marco de competencia, ¿verdad? Sobre lo cual nosotros tenemos que ir desarrollando hay un marco de competencia que tiene el auditor interno, y esto obviamente se va a ir ajustando. Lo otro es el tema de la gobernanza de la función del auditor interno. Hoy por hoy, pues, aquí, más bien, si bien es cierto, están en las normas, aquí se incorporan 3 principios. Perdón, se me había olvidado decirle, este marco o las normas van a estar basadas en principios. Todos estos son principios de integridad, objetividad, competencia. Va a haber como principio, pues como una especie, más o menos como está COSO, digamos, que es COSO basado en principios. Igualmente las normas van a estar basadas en principios. En el caso de la gobernanza, de la función de la auditoría interna, están lo que es la autorización. Entonces aquí donde viene el que es el consejo, el que se encarga de autorizar el propósito, la responsabilidad de la actividad de auditoría interna, y aquí se le da la responsabilidad de brindar los recursos y las condiciones para que pueda desarrollar su función. Esto se pretende pues que sea un poco más vendible y que se pueda educar o que sirva de insumo pues para llevarle el mensaje a las juntas directivas, a los gerentes, a los dueños, dependiendo de la particularidad de la organización. Lo otro es la independencia, ¿verdad? El garantizar que se establezcan esa independencia de la actividad de la auditoría interna. La supervisión, ¿verdad? Que esa va a ser una responsabilidad del consejo o de la alta jerarquía. Pues anteriormente en las normas anteriores eran no eran tan claras, pues ahorita ya está quedando más claro. Ya casi estamos terminando, solo nos hace falta en estos 2 dominios. La gestión de la función de la auditoría interna. Aquí tenemos el propósito, el establecimiento del propósito y la responsabilidad. Aquí se desprenden como 3 tipos de principios, ¿verdad? Donde debemos asegurarnos que haya una definición de estrategia, una planificación de la unidad de auditoría interna, la capacidad que debe tener, en este caso, pues el auditor interno en temas de administración, y también el manejo con las partes interesadas, pues y la comunicación que deben tener. Y lo otro, pues ya la parte de la ejecución de la auditoría interna. Ahora, esto también, como les decía, dentro del marco de competencia que deberíamos nosotros desarrollar a nivel inclusive en la universidad y ya en la práctica profesional, ya van a estar, dependiendo de los niveles, deberían de enfocarse las competencias específicas, pues hasta para el auditor interno, el gerente, el supervisor, etcétera, dependiendo de cada uno de estos elementos.
Y pues esto sería lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Como los cambios que se avisoran. Esto va a estar ya a finales de este año, se está cerrando y esto iniciaría, ya se estarían emitiendo en el 2023, a mediados del 2023, y pues ya hay un periodo para la implementación. Entonces, pues eran los temas que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto, pues lo podemos. Excelente presentación, Francisco. Me uno a las felicidades de los colegas que nos han escrito ahí a través del chat. Yo quisiera que atendieras al menos un par de preguntas antes de cerrar. Está Yorlene Azucena Salablanca que dice, todavía las universidades incluyen en la materia de auditoría como marco de referencia las NIA y no está dirigida a gestión de riesgos. El enfoque continúa como revisores de papel y detectores de fraude. Tendrían que evaluar la necesidad de cambiar la metodología que permita al alumno estar preparado para el mercado laboral actual. Ese es un reto que tienen las universidades, pues, y nosotros siempre nos hemos puesto a la orden. Creo que a nivel del colegio, como muchas universidades, se tiene convenio y es un reto que tenemos para estar actualizados. Igual a través del Instituto de Auditores Internos, con el cual inclusive el colegio hay un convenio de cooperación, y como somos bien relacionados, casi que somos los miembros del colegio, somos miembros del instituto. Hemos estado trabajando con las universidades, con algunas universidades, para promover casualmente eso. Pues inclusive hemos, en algunos casos, cuando se han hecho, que tenemos convenios con algunas universidades, lo hemos puesto en contacto inclusive con el Instituto Global para que hagan un convenio y que se puedan, porque el Instituto Global tiene un programa relacionado pues, con las universidades. Y un programa muy interesante. Yo creo que las universidades pues tienen ese reto de actualizarse, porque pues la demanda, la demanda de auditores es alta. Si ustedes se han fijado, pues nosotros miramos bastante en las redes esa demanda, y pues necesitamos que sean ya auditores que tengan las competencias debidas, el conocimiento, pues. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando, maestro Federico. Voy a dar un par de Perfecto.